estoy en contacto con él. Fue uno de mis profesores. Fue un profesor mío en mis estudios de doctorado. Y es del Departamento de Ingeniería de la Información, vicepresidente de Ingeniería en Computación y otros programas de ingeniería. Su actividad tiene que ver con investigación de las mediciones de Internet, también bioinformática. También es investigador en el Consejo de Investigación de Italia y fue integrante de varios comités organizadores de conferencias internacionales y también de uno de los talleres de la IEEE Access. Buongiorno, buen día, Alessio. Tienes la palabra. Buenos días a todos. Gracias por la presentación, Máximo, y también quiero agradecerle a Elisa por darme la oportunidad de presentar nuestra investigación aquí en LACNIC. Es un auténtico placer. Voy a compartir entonces mi pantalla. El tema de esta presentación es el consumo de energía de los protocolos de nivel de aplicación y transporte en dispositivos de cliente. El escenario que nosotros consideramos está compuesto por dispositivos de Internet de las cosas conectados a través de acceso celular y que se comunican con servidores posiblemente ubicados en la nube. Y la pregunta que se plantea es que si existe alguna diferencia, particularmente en el consumo de energía, cuando se utilizan diferentes protocolos. Y en particular nos concentramos en los protocolos de nivel de transporte como QUIC y el TCP/DLS. Aquí tenemos los temas que estaremos tratando. Vamos a hablar sobre un modelo sencillo del consumo de energía a nivel de interfaz celular, que es la configuración que se utiliza para medir el consumo de energía de los dispositivos. A continuación, tenemos dos estudios de caso. El primer caso se trata sobre 3 versiones diferentes de los protocolos HTTP. El segundo caso es uno sobre el protocolo MQTT, que es el que se usa para analizar cuando uno analiza TCP y luego presentaremos conclusiones. Así que comencemos con el modelo de energía para estas interfaces. Este es un modelo simplificado, es el que podemos ver ahora en la pantalla. Y la idea aquí es que cada vez que la interfaz tiene algo para transmitir o para recibir, lo realiza en la recepción continua en ese estado, CR, recepción continua, que requiere la mayor cantidad de energía. A continuación, si el sistema permanece silencioso durante un tiempo determinado e igual a TC, entonces esa interfaz pasa al estado short DRX, que es más eficiente desde el punto de vista de la energía, de consumo de energía, comparado con el sistema CR de recepción continua. Luego permanece silencioso, entonces el sistema ahí se plaza al long DRX, que es la recepción discontinua prolongada. Entonces esto es aún más eficiente si se compara con el short DRX. Y luego, si el sistema a time equal to TL, it will move to the idle state that is the most energy efficient one. Whenever there se mantiene en el más eficiente. Cada vez que haya algo que haya que transmitir o que haya que recibir, la interfaz va a volver a el estado inicial CR y luego va a moverse de manera conforme
siguiendo la misma idea. En breve, el DRX corto y en el DRX largo, el sistema es capaz de ahorrar algo de energía porque la interfaz se enciende y se apaga y esto ahorra energía. La única diferencia, digamos, entre el DRX corto y el largo es el ciclo en el que en el largo se ahorra una mayor energía. Aquí podemos ver el consumo de energía de la interfaz en cada uno de esos estados. Aquí ven ustedes que en CR, en la recepción continua, la cantidad de energía es de 1000 miliwatts. Es mucho más bajo en el DRX corto y aún más bajo en el DRX largo, 160. Y en el estado ocioso es el menor de todos. Ahora, estos valores pueden variar de una interfaz a otra y también el momento en que se pasa de un estado al otro. Digamos que eso queda sujeto a algunas configuraciones del operador de la red móvil. Esta es la configuración que utilizamos para medir el consumo de energía. Nos gusta medir cosas, por lo tanto nosotros utilizamos un enfoque experimental, utilizamos monitores de energía que miden la cantidad de energía que necesitan los dispositivos de los clientes y hay un PC de control que nos permite repetir los experimentos según necesidad. La ventaja que tiene este enfoque es que el consumo de energía que medimos es el verdadero y también es exacto. Por supuesto que también hay algunas desventajas en el sentido de que los experimentos se limitan a sesiones de laboratorio porque es muy difícil realizar este tipo de ejercicio por cualquier lado. Pasamos entonces al primer estudio de caso, donde nosotros consideramos diferentes versiones del protocolo HTTP y en particular porque queríamos comprender cuál era el comportamiento desde el punto de vista de la energía de la versión HTTP 3, que ahora se basa en QUIC. Por el contrario, HTTP punto 1 y punto 2 se basan en el protocolo de transporte TCP clásico. En particular, QUIC nos da unos buenos mecanismos, integra la seguridad desde el inicio. Es posible utilizar streams múltiples en la misma conexión y también la configuración de la conexión en general es más sencilla, utiliza menos recursos comparado con el HTTP. Ahora, el modelo que analizamos es muy sencillo, la comunicación es periódica, por lo tanto el cliente envía peticiones HTTP al lado del servidor, luego recibe una respuesta y queda allí hasta que sea momento de la hora de comenzar nuevamente. Este es un modelo que es típico de muchos escenarios de máquina a máquina. Para el lado del cliente utilizamos tanto computadoras de single board, en particular Raspberry Pis, de los smartphones, y para el lado del servidor utilizamos servicios brindados por Cloudflare, fundamentalmente Cloudflare, más concretamente Cloudflare Workers, y también a los servidores de Google Cloud Storage. También exploramos las diferentes instancias de cliente que estaban ubicados en Italia. En particular utilizamos algunas instalaciones en Estados Unidos y también en Australia, como pueden ver. Bueno, esta es una vista panorámica de cómo lo configuramos. Aquí tienen ustedes un PC que controla los monitores de energía que están conectados con un teléfono inteligente y con el Raspberry Pi. Esos dispositivos envían su petición al servidor utilizando un acceso celular y luego pasan por Internet público.
Hay una pequeña diferencia en la configuración que utilizamos entre el Raspberry Pi y el smartphone. En particular, en el Raspberry Pi utilizamos este canal adicional que básicamente es una conexión UR que nos permite enviar conexión del Raspberry Pi al PC de control. Y utilizamos este mecanismo para poner algunas estampillas de tiempo, para sellar el tiempo, y eso nos permite medir la energía que se necesita para cada solicitud, para cada petición de cada ciclo. En cuanto al software de los clientes, utilizamos, Carl, más algunas librerías que pueden utilizar HTTP3. Para el smartphone utilizamos la librería HTTP más Cronnet. Bueno, esto es una reseña general del conjunto de experimentos que realizamos. Como mencionamos, es Cloudflare, fundamentalmente Cloudflare Workers. Implementamos un ecoservicio HTTP simple. El cliente envía alguna información al lado del servidor, quien vuelve a enviar esto al lado del cliente. Exploramos un número limitado de payloads porque hacer estos experimentos llevaba un poco de tiempo. La única instalación que utilizamos fue la de Milán, o sea que no era necesario. Para el almacenamiento de la nube de Google, solamente utilizamos HTTP, peticiones HTTP GET, o sea que las comunicaciones ahora son asimétricas. Hemos logrado explorar un mayor conjunto de payloads y también el conjunto de instalaciones en las que exploramos fue mayor. O sea que fue porque fue Milán y luego instalaciones una en Estados Unidos y otra en Australia. Los experimentos para el smartphone básicamente son los mismos. La única diferencia es que no es posible evaluar el consumo de energía de cada uno de los ciclos de petición-respuesta. De manera que tomamos los consumos de energía en periodos más prolongados y después lo promediamos. Promediamos las cantidades observadas. Bueno, se utilizó una prueba de concepto en orden aleatorio. Y aquí tienen ustedes los resultados que obtuvimos para la situación de smartphone Cloudflare. La línea amarilla es el consumo de energía de HTTP3. Las otras dos líneas son el consumo de energía de HTTP 1 y punto 1 y 2. Y ven ustedes que el consumo energético de HTTP3 en general es más elevado que el de las otras dos versiones. También aplicamos algunas técnicas estadísticas. Digamos que la diferencia que podemos ver es estadísticamente significativa. Aquí tienen ustedes un conjunto de resultados de la situación con smartphone y Google Cloud Storage. Ven ustedes que no hay diferencias claras. Bueno, hay algunas diferencias, pero son pequeñas y en realidad estos son experimentos, o sea que podría ser debido a ruido aleatorio o algunas situaciones un poco diferentes de las redes. En este caso no hubo una diferencia estadística. Este es el SBS, la situación con Raspberry Pi, en este caso HTTP3, la línea amarilla, necesita más energía también comparado con las versiones del protocolo 1 y 2. Y aquí nuevamente la diferencia es estadísticamente significativa y también los resultados son más exactos porque en este caso logramos medir la energía que necesitaba cada una de las peticiones. Obviamente, como ven en los resultados previos, cuando se aumenta la ganancia también aumenta el consumo de energía y esto es de alguna manera obvio porque estamos transfiriendo más información.
Bueno, y estos son los resultados para el Raspberry Pi y Google Cloud Storage para ese experimento. En este caso, para payloads pequeñas, no se ve claramente aquí porque de alguna manera las letritas son pequeñas, pero para payloads pequeños, HTTP3 da algunos beneficios en términos de consumo de energía, o sea que necesitan menos energía que HTTP1 y HTTP2. Y más o menos lo mismo se aplica también para las otras instalaciones. Pero cuando el payload se agranda, en general, HTTP3 necesita más energía comparado con las otras dos versiones del protocolo HTTP3. Además, realizamos otros experimentos utilizando las interfaces 4G y 5G y también actualizamos una versión interesante. En particular, al principio evaluamos las posibles diferencias entre curl 7.85 y curl 8.2.1. Básicamente, es una implementación más madura del protocolo curl y lo que nosotros observamos fue que las implementaciones más maduras son más beneficiosas en términos de consumo de energía, como pueden ver ustedes en las versiones más recientes de curl, donde la energía es más baja comparado con las versiones anteriores. Estos resultados se obtuvieron en diferentes configuraciones comparado con los anteriores, de manera que utilizamos payloads de 1 megabyte y GET, y el servidor era un Caddy Web ejecutado en nuestras instalaciones en la Universidad de Pisa. De manera que aquí tenemos otros resultados que se obtuvieron utilizando la misma configuración, utilizando la versión más reciente de curl, y además introdujimos algún retardo adicional, una latencia adicional, utilizando TCNTEM. Esta es la cantidad de latencia que introdujimos, y los resultados muestran que para payloads pequeños, HTTP3 generalmente es mejor que HTTP2. Consideremos esta gráfica donde el payload es 128 bytes y concentrémonos ahora en estos dos gráficos. En rojo es HTTP3 y en celeste HTTP2. Y lo que podemos ver es que HTTP3 logra ahorrar algo de energía. Lo mismo se aplica también aquí, aquí, aquí y aquí, cuando la latencia se aumenta de manera artificial, y más o menos también lo mismo se aplica cuando se utiliza la conexión 5G. Para mensajes más grandes, sin embargo, lo que ocurre es lo opuesto, como podemos ver en esta gráfica de abajo. Estos son con payloads de 4 megabytes y en particular podemos ver que en general HTTP3 necesita más energía comparado con HTTP2. Con esto terminamos el primer estudio. Pasemos ahora al segundo estudio. Este está basado en otro protocolo a otro nivel, que es MQTT, que es un protocolo de publicar, suscribir, que se utiliza para dispositivos de recursos limitados y puede funcionar sobre TCP, TLS y también sobre QUIC. La idea entonces es que los clientes que tienen interés en recibir determinada información se pueden suscribir a un broker. En este ejemplo, se supone que lo hacen para obtener información de la temperatura, y luego otro cliente, que es el que lo publica, envía valores de temperatura al broker. El broker entonces se ocupa de enviar esta información a todos los abonados. En este caso, adoptamos
otra métrica que se llama Age of Information, AOI. La idea era también medir algo más, no solo la energía. Y en particular, la Age of Information se usa porque nos da una medida de cuán frescos son estos datos. El Age of Information puede ser definida como el tiempo T actual más el tiempo que lleva recibir los datos frescos. Ahora, en base a esta definición, la Age of Information tiene esta forma de zigzag y se supone que ahí recibimos un paquete que tenía datos frescos y luego no recibimos ninguna información adicional. Así que aumenta Age of Information hasta que se recibe un nuevo paquete. Y entonces ahí cae Age of Information a este valor de aquí. Luego comienza a aumentar nuevamente hasta que se recibe un nuevo mensaje y luego se cae y vuelve a crecer, etcétera. Y la razón por la cual no cae a cero es por la latencia de la red. Cuando esta información se recibe del lado del abonado, fue producida un tiempo antes. Así que esta es la razón y el impacto de la latencia que tiene la red. Ahora bien, si nos concentramos en el promedio de la Age of Information y vemos la tasa de los mensajes, hay una curva típica que se puede observar, que es esta que tenemos aquí. De manera que comenzamos aumentando las tasas de mensajes. La Age of Information promedio mejora y mejora porque estamos enviando con mayor frecuencia información fresca. Pero en una determinada tasa de mensajes se empieza a sobrecargar el sistema y enviar más mensajes empeora el Age of Information. Así que en esta parte de la curva, el Age of Information comienza a aumentar simplemente porque se forman colas del lado del cliente en la red, en el broker. De manera que no estamos recibiendo ningún beneficio si estamos enviando mensajes con una tasa mayor. Adoptamos una configuración experimental que es bastante similar a la que les mostré antes. Hay uno que publica, que básicamente es un Raspberry Pi, está conectado a Internet pública a través de acceso móvil. Hay un broker que se ejecuta en la red de la Universidad de Pisa y un abonado que nuevamente está en la misma red de área local y la información va al broker y del abonado al broker. Ejecutamos una serie de experimentos y consideramos 3 posibles soluciones. Las soluciones posibles son QUIC, TCP/LS y TCP/TLS con el algoritmo de Nagel desactivado. Esto es a nivel de protocolo de transporte. Consideramos estas posibles tasas para generar mensajes y el tamaño del payload era bastante reducido, era solo 128 bytes. En este caso usamos una ventana, usamos el Queen, es una implementación del tipo Rust del protocolo QUIC de IETF y usamos la versión 1.3 de TLS y no utilizamos ninguna capacidad de offloading del segmento porque esto no está soportado para el Raspberry Pi y para la interfaz móvil que utilizamos. Estos son los resultados que obtuvimos sobre la calidad de la información y cuán fresco es. Y lo que vimos es que QUIC, que es la línea azul, nos da mejores resultados si se compara con el TCP/TLS estándar, que es la línea anaranjada, la curva anaranjada.
Ahora, si se desactiva el algoritmo de Nagel en TCP, con eso se logran muchos mejores resultados, que es la curva verde que observamos. Para los tres, el Age of Information disminuye por lo que dijimos antes. Es la parte de la curva donde se aumenta la tasa de mensajes y ahí sí tenemos algunos beneficios. Medimos al mismo tiempo el consumo de energía de las tres posibles soluciones. La estándar, la norma TCP-TLS es la mejor con respecto a la eficiencia energética, que es la curva anaranjada. El TCP-TLS con el Nagel desactivado es la segunda en eficiencia con respecto al consumo de energía, y la que requiere mayor consumo de energía es QUIC. Por lo menos en esta parte de la tasa de mensajes, del espacio de la tasa de mensajes, porque con mayores tasas de mensajes, que son las rayas verde y azul, en ese caso se produce una intersección de ambas líneas. Ahora nos gustaría tener la mejor solución, tanto con respecto al consumo energético como en el caso del Age of Information. Esto es una optimización con múltiples objetivos y asumamos que estas son posibles soluciones. Aquí tenemos el Age of Information y en el otro eje tenemos la cantidad de energía requerida. Una solución es óptima con respecto a Pareto cuando una mejora en uno de los objetivos requiere una degradación del otro. Así que esta solución aquí, esto es óptima desde el punto de vista Pareto, porque si necesitamos una mejor Age of Information, esta solución aquí, que como la que tenemos aquí, ahí tenemos que aumentar el consumo de energía. Podemos tener una mejor solución con respecto al consumo de energía y cuán fresca es la información. También hay un conjunto de resultados que básicamente no sirven para nada y pueden descartarse porque no son eficientes. Por ejemplo, esta solución aquí podemos considerarla y esta otra aquí. Esta otra tiene mejor consumo de energía y mejor calidad del Age of Information, así que esta otra la descartamos y no la consideramos. Aquí vemos los tres frentes de Pareto con posibles soluciones. En azul es QUIC, el verde es TCP-TLS con el algoritmo de Nagel desactivado y en amarillo y anaranjado es el TCP-TLS estándar con el algoritmo de Nagel activado. Lo que podemos observar es que la solución en verde, que es TCP-TLS con el Nagel desactivado, nos da resultados más eficientes si lo comparamos con QUIC, tanto con respecto al consumo de energía como con respecto al Age of Information. Tenemos que considerar que todas estas soluciones son óptimas, pero si a ustedes les interesa agregar un poco más de consumo de energía, entonces vamos a ver estas soluciones que están aquí. Si ustedes tienen interés en tener mejor calidad del Age of Information, entonces verán estas soluciones de aquí arriba. Pero en la mayoría de los casos, las soluciones que están en verde son mejores que las azules. En algunos casos hay superposiciones porque a veces las diferencias no son tan grandes. Así que tuvimos que repetir los experimentos varias veces. Y luego tenemos parte de las soluciones que están en el espacio de TCP-TLS con el algoritmo de Nagel activado, donde se obtienen mejores resultados. Pasemos ahora entonces a las conclusiones. Lo que podemos decir es que existen grandes diferencias con respecto al consumo de energía
entre QUIC y los otros protocolos adicionales, de manera que tiene sentido evaluarlos. La madurez de la implementación de QUIC afecta de manera significativa el consumo de energía, como pudimos ver en la versión más reciente. Y también parecería que la interacción entre las implementaciones de QUIC podrían ser importantes con respecto a la eficiencia energética. A veces es mejor QUIC que TCP/TLS, y cuando esto ocurre, por lo general, es para pequeños payloads, pero para payloads más grandes, por lo general resulta lo contrario. Y hay otro resultado importante, es que la agregación tiene muchos beneficios con respecto al consumo de energía. Cuando usamos el algoritmo de Nagel, hay una agregación agresiva y esto nos proporciona un mucho mejor consumo de energía, pero al mismo tiempo aumenta el age of information. Así que los datos que recibimos ya no son tan frescos. Y en términos generales, QUIC puede ser mejor que el TCP/TLS por defecto de AL, pero si uno desactiva el algoritmo de Nagel, entonces tenemos resultados iguales o incluso capaz que mejores. Existen también algunas limitaciones que tenemos que considerar. Evaluamos las implementaciones de protocolos. Hay muchas otras implementaciones de QUIC que también están mejorando mes a mes. Y además, del lado de los clientes hay bastante heterogeneidad, así que sería bueno aumentar la cantidad de dispositivos que hay del lado del cliente. Quisiera también agradecer a todas estas personas porque han estado participando en la elaboración de estos resultados. Y luego hay un papel, una publicación draft de los resultados de MUQTT y que están disponibles en Archive en este sitio web, y estoy a las dos órdenes si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Alessio. Muchas gracias por la presentación muy interesante. Y ahora les invito a los participantes que le hagan preguntas a Alessio a través de los micrófonos de la sala o por el Q&A del Zoom. ¿Alguna pregunta? Me gustaría hacer una pregunta. ¿Ustedes vieron qué es lo que puede explicar el hecho de que QUIC consume más energía para los payloads mayores? Bueno, creo que existen múltiples razones que pueden explicar esto. En cierta forma, requiere algo más de capacidad de computación y el espacio que requiere en comparación con TCP. Y para algunas de las configuraciones que utilizamos, por ejemplo, el segmento genérico de offloading, por ejemplo, para transferir parte de esto, no estaba disponible. Y es posible que esto tenga un impacto con respecto al consumo de energía. Y luego hay otro punto, y tal vez sean los diferentes niveles de agregación que hay. Nos gustaría estudiar esto con un poco más de detalle, pero pensamos que existen distintos factores de agregación y en última instancia esto también juega un papel en el consumo de energía. Y hay otro punto que también podría ser el distinto tipo de timing que hay, porque no solo se trata de la cantidad de datos que se están transfiriendo utilizando la interfaz celular, también se trata del tiempo que se requiere entre que una parte se envía y otra parte se recibe, y ahí el timing juega un papel y a veces este tiempo varía en cuanto al consumo de energía que tiene. Y además, tal vez las implementaciones no están tan maduras para TCP, de manera
que tal vez es de esperar que haya mejoras en el futuro cercano. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación. Tengo otra pregunta para usted, profesor. Sus resultados sobre HTTP se basan en un patrón de comunicaciones habitual y también tienen resultados para otros patrones más similares al browsing. Sí, lo consideramos como un modelo de tráfico sencillo porque tiene sentido para las comunicaciones de una máquina a otra. Básicamente esa es la situación hipotética que consideramos como la más interesante en cuanto desde el punto de vista del consumo de energía. Sin embargo, también hemos tenido algunos resultados, si bien limitados, para, a ver, tal vez le pueda mostrar mi pantalla. Porque tengo algunas diapositivas más que no utilicé. Muy bien, sí, esta. Realizamos un experimento sencillo en el que la comunicación es más tipo navegación. Hay una petición HTTP inicial, después hay otras solicitudes para descarga de objetos incluidos en la página web de la primera petición. Y lo que observamos es que en este caso, HTTP3 aparentemente se comporta mucho mejor que en el patrón de comunicación periódica que habíamos visto antes. También podemos ver que en términos generales, el paralelismo se da más bien en cuanto a la movilización de objetos. Vemos que el paralelismo es 1, la cantidad de energía que se necesita es esta, y luego cuando utilizamos un nivel más alto de paralelismo, digamos que un 5, la cantidad de energía que se utiliza para descarga de la misma información se reduce. Muchas gracias, profesor. Gracias por compartir. Nuevamente, muchas gracias a nuestros invitados especiales. Gracias. En todas las sesiones buscamos a un invitado. Randy Bush fue el primero, luego Fabián Bustamante, y en esta sesión el profesor Alessio Vecchio. Nos complace estar invitando a oradores de este nivel. Muchas gracias. Profesor, muchas gracias.